resolvemos el problema de manera general y al final le damos las condiciones, ¿no? Entonces Laplace hizo todo lo contrario. Uno de los que contribuyó bastante en el siglo XIX fue el ingeniero electricista G. Visay, ¿no? Para resolver problemas de circuitos eléctricos. Pero si saben resolver problemas de circuitos eléctricos, van a resolver ustedes un problema de sistemas mecánicos. Consta de 3 partes el método de Laplace, ¿verdad? Entonces, ustedes plantean su ecuación diferencial, las que hemos visto de cualquier orden, y entonces ahí le aplicamos la transformada de Laplace. Y ese trabajo de aplicar la transformada de Laplace lo convierte en un problema de bloques, ¿no? Donde vamos a tener, por ejemplo, un polinomio de un parámetro S por la función desconocida en su transformada de Laplace. Y a la derecha va a haber otra función de la transformada de Laplace. Despejamos y tenemos una función racional. Entonces, de la variable independiente, ¿no? De la variable dependiente como un cociente de una función racional. Eso lo descomponemos en fracciones parciales y luego tomamos la transformada inversa y ya encontramos la solución, ¿no? Bueno, ustedes ya leen ahí esto. Y acá quise mostrarles una aplicación, ¿no? Básicamente esto se aplica bastante a lo que es control automático. Si ustedes tienen interés de ver esto, digamos, cuando tengan un tiempito libre, vayan a cualquier libro de servomecanismo, vayan a sistemas retroalimentados o control automático. Esos son los títulos que se utilizan para ver aplicaciones de Laplace, básicamente en el campo de la ingeniería, ¿no? Se aplica en civiles, se aplica en química, en electrónica, en mecánica, en varios campos. Inclusive, les diré que también se aplica en industriales y sistemas, ¿no? Hay poco trabajo porque los muchachos se van a otro campo, pero a manera de comentario, les diré que yo hace más de 8 años, más de 10 quizás, me llegó una invitación a asistir a unas teleconferencias de Francia. Eran los días viernes, recuerdo, de 11 a 2 de la tarde, ¿no? Los días viernes. Yo, aquellos años, no, ya hace ya un poquito más, porque yo salí de la UTP, salí el 2013, ¿no? 2013, 10 años, sí, un poquito más de 10 años, entre 10 y 12 años. Entonces, yo estaba dictando viernes, y entonces ya pedí que me reemplacen a mí en ese curso, porque yo dictaba ahí en la UTP hasta la 1, ¿no? Entonces ya tuve que dejar un curso ahí para asistir a este seminario, que eran 10 semanas, me parece. Entonces, la primera semana escuché la clase muy interesante, lo hacían desde Francia, de una universidad, y cuando llegó la invitación a la facultad, yo pregunté a la secretaria a quiénes más había llegado la invitación. Y la secretaria Victoria, secretaria del departamento de matemáticas, me dice: solamente a usted, profesor. Y entonces pregunté a la secretaria del decano, y también me dice que esa invitación había venido solamente a mi persona. Y yo no sabía por qué me había llegado esa invitación, ¿no? Antes de ir a la primera clase. Entonces, ya cuando yo llegué a la clase, ya vi que era sistemas automáticos de control, o controles automáticos. El tema que ha sido mi tesis también, ¿no? En la facultad somos 3 electrónicos que trabajamos: Rubén Borja, que está ahora como jefe del CETI, otro electrónico es Benítez Yarlequé, que está en la jefatura de automatización, y yo. Entonces, ya asistí, y después de varias clases, todos los que estamos escuchando eran los que habían hecho trabajos de teoría de control automático. El profesor era un experto. Entonces, en la tercera clase comienza a preguntar en qué trabajamos y dónde trabajamos, ¿no? Entonces yo le decía que trabajaba acá en la UNI, en la Facultad Industrial de Sistemas, y él me dijo, muy contento y alegre, que él era de ingeniería industrial, de la promoción 70.
¿ya? Y los industriales, en años 70, no llevaban ecuaciones diferenciales, solo llegaban hasta matemáticas 3, que ahora se llama multivariable. ¿Ya? Hasta ahí nomás llevaban los industriales. Justamente, a requerimiento de mi persona, ya les comenté que cuando se hizo la estructuración curricular por el 98-2000, yo fui el que propuse que sistemas lleve las matemáticas aplicadas, las transformadas de Fourier, porque es muy aplicativo para telecomunicaciones. Y los industriales que deberían llevar ecuaciones diferenciales, porque va a haber un campo donde puedan aplicar los que se dediquen a ello, ¿no? Y entonces, este ingeniero, de apellido Jorge Álvarez, ¿no?, egresado de la UNI, se fue a Francia y ahí hizo estudios de maestría y doctorado, y se había especializado en la parte de control automático, ¿no? Entonces, y cuando usted lo veía, parecía como si fuese un experto electrónico, ¿no?, porque conocía mucho lenguaje electrónico. Entonces ahí hay acá, por ejemplo, todo lo que se requiere controlar, temperatura, presión o cualquier medida, se puede aplicar control automático, ¿no? Hice una aplicación en la teoría de control automático y los mecanismos, ¿no? Puede ser a los vuelos de aviones, submarinos, temperatura de una planta. Suponga que un misil M está siguiendo a un avión enemigo o a otro misil, ¿no? Ahora que está en conflicto, en la guerra, quien hace un mejor sistema de control automático, ese va a tener éxito, ¿no? Entonces, acá en la figurita, acá tenemos un misil, ¿no? Y acá tenemos un objetivo, ¿no?, que puede ser un avión o un misil. Entonces, se dispara el misil y antiguamente esto se desviaba y ya no daba en el blanco, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahora estos son más inteligentes y siguen, ¿no? Generalmente por gases, todo, va direccionando constantemente, pero que sea un sistema de control retroalimentado. Llega la señal y no está en esa dirección, vuelve la señal al inicio, se compara y va tomando la dirección, ¿no? Entonces, eso viene a ser más o menos, a grandes rasgos, un proceso de control automático. Suponga que un misil M está siguiendo a un avión enemigo o a otro misil E, como se indica en la figura. Si en tiempo T el enemigo E gira a un ángulo phi de T, ¿no?, entonces el avión o el objetivo que está a la derecha gira, entonces el misil debe también girar este ángulo si quiere alcanzarlo, ¿no?, y destruirlo. Si un hombre estuviera a bordo de M, él pudiera operar algún mecanismo de dirección para producir el giro requerido, pero puesto que el misil no está tripulado por cuestiones de seguridad, tal control se debe hacer automáticamente, ¿no? Entonces, lo que se requiere es hacer entonces la ecuación matemática, ¿no? Pues ahí viene la ecuación matemática, ya usted lo lee con detenimiento, hay un momento de inercia, todo eso, ¿no? Y se tiene la ecuación diferencial, y ahí es donde se aplica las transformadas de Laplace, ¿no?, para resolver ese problema. Entonces acá está justamente un sistema de bloques. Antiguamente, los sistemas retroalimentados nacieron con ideas de ingeniería eléctrica electrónica, ¿no? Posteriormente, ahora en boga el sistema está retroalimentación. Entonces, acá tenemos entonces una señal que no es la que queremos, ¿no? Esta señal no es la que queremos, entonces se afina eso y acá debe haber una salida. Y eso es lo que requiere, pero lo que uno desea no es lo que obtiene. Entonces, inmediatamente esa salida vuelve a la entrada, y acá hay un comparador, ¿no?, un comparador, y acá hay un sistema de retroalimentación, y luego esto va puliendo el error, ¿no?, este sistema, hasta obtener lo que uno desea. A grandes rasgos eso sería lo que es sistema de control. Un buen libro de control automático que nació hace como 50 años es el libro Ogata, japonés, ¿no? Cuando yo estudié, leía ese libro, pero después apareció Richard Dorf, D-O-R-F, un buen libro también, y entonces ya eso sería lo que quitó un poquito al libro de Ogata, que es un poquito más antiguo.
Yo supongo ahora, ya yo trabajé un tiempo en control automático, pero ya me desligué. Entonces ya no tengo lectura de controles automáticos casi un lapso de 10 años, ¿no? Entonces yo supongo que han surgido ya nuevos libros que superan lo que ha habido de 10 años hacia atrás. Entonces vamos a entrar a la transformada de Laplace. ¿Se nota la pantalla todavía? ¿Se nota introducción? Sí se nota, profesor. Este es un material que yo he preparado, espero que lo tengan ustedes para su aprendizaje, pero no lo vayan pasando de uno a otro a otros jóvenes, ¿no? Este es mi esfuerzo. Entonces, es un parte del librito que quiero publicar en este año, ¿no? Entonces, recientemente, un ratito mi lente que no veo. Recientemente ha crecido de forma considerable el interés en el uso de la transformada de Laplace como método eficiente, eficaz y poderoso en las ecuaciones diferenciales e integrales que ocurren con frecuencia en las matemáticas para ingeniería. Fue Olivier Heaviside quien ideó un método de cálculo en un esfuerzo por resolver con facilidad las ecuaciones diferenciales lineales ordinarias que condujo a la llamada transformación de Laplace, ¿no? Y Laplace también aportó bastante, ¿no? Pero fue primero este ingeniero electricista. Bueno, ahí ustedes ven acá está lo que les comento. Así, mediante este método, el problema de resolver una ecuación diferencial que hemos visto hasta ahora se reduce a un problema algebraico, ¿no? Ustedes tienen una ecuación diferencial, le aplican la transformada de Laplace y eso se transforma en un problema del álgebra, donde ustedes van a despejar la incógnita, ¿ya? Y si, por ejemplo, y de x es la incógnita, aplican Laplace y van a tener un i mayúscula, después les comento de esa nomenclatura, multiplicado por un polinomio. Y al lado derecho, otro polinomio. Despejamos i mayúscula y entonces ese i va a ser el cociente de dos polinomios, ¿no? Por eso dice, se reduce a un problema algebraico. Mediante las transformadas se puede tener una solución particular, ya que una de las ventajas consiste en considerar las condiciones iniciales al comienzo, ¿ya? Ojo, al comienzo. Ahí hay algunos libros, ¿no?, que pueden leer. Acá hay la biografía de Laplace. He estado pegando varias biografías, luego voy a seleccionar, no he tenido tiempo de quitar todo eso. Después los trabajos que hizo básicamente Laplace, pero quien empezó esto fue el ingeniero electricista, ¿no? Esto se trabajó en campo complejo, pero nosotros vamos a trabajar en el campo real, ¿no? Entonces, dice la transformada en Laplace, la función de una variable real ft definida en todo campo de los números reales, se le corresponde una nueva función L de f, ¿no? Entonces, a una función que depende de x, que depende de t, que depende de z, aplicamos la transformada de Laplace. ¿Y qué cosa es? La transformada de Laplace es una integral impropia. Justamente ustedes recordarán que el capítulo cuarto que llevamos en cálculo integral, aquellos que llevaron conmigo o con otro profesor acá en la facultad, el capítulo cuarto que también se desarrolla en esta semana es las integrales impropias. Y tuvieron integrales impropias de 3 clases, ¿no? Entonces, en este caso, 3 especies. En este caso, la primera sería, ¿no?, cuando uno de los extremos, en este caso el extremo superior, no está acotado. Entonces, si yo integro de un número real
hasta infinito, a eso se llama una integral impropia, ¿no? Ya hemos visto cómo se trabaja esas integrales impropias, y si nosotros en el iterando tenemos la función f, que su regla de correspondencia ft, y lo multiplicamos por la exponencial e ahí dice a la menos zt. En el campo real, ese z va a ser s, nomás un parámetro s, ¿eh? Acá es un número complejo. Entonces, si esta integral converge, entonces a eso se llama la transformada de Laplace. Y el resultado va a salir una función de ese parámetro S. Por ejemplo, hoy día vamos a ver una tablita, y con esa tablita va a ser suficiente. Van a ser más o menos 9 propiedades de la tablita. Después le voy a hacer llegar una tablita donde hay más de 30 fórmulas, pero eso es innecesario, ¿no? Porque con esas 9 propiedades, ustedes pueden avanzar rápidamente en el desarrollo de este tema. Por ejemplo, si yo tengo una constante y quiero saber cuál es la Laplace de la constante, pongo la integral de 0 a infinito, e a la menos cct por a diferencial de t, y les va a salir a sobre s. Si ustedes quieren hallar la transformada de la función identidad, es decir, f de x igual a x, o f de t igual a t, generalmente acá se utiliza la variable independiente t, porque está muy relacionado al tiempo, ¿no? Los libros de ingeniería utilizan mucho la variable independiente t. Los libros matemáticos utilizan más la variable x. Entonces, eso no va a afectar en el resultado de la transformada. Entonces, si yo le digo la transformada de t, o la transformada de x, o la transformada de y, va a ser la integral de 0 a infinito, de e a la menos s, si t es mi variable, va a ser e a la menos st, por t diferencial de t. Si x es mi variable, va a ser la misma integral, e a la menos sx por f de x diferencial de x. ¿Y qué les va a salir? Le va a salir 1 sobre s cuadrado, ¿no? Y si ustedes ponen ft igual t cuadrado o x cuadrado, Laplace de eso, la integral de 0 a infinito, e a la menos st por t cuadrado por diferencial de t. ¿Y qué le va a salir? Factorial de 2 sobre s cubo. Entonces, de eso se trata entonces como aplicación, ¿ya? Acá casi no van a integrar ustedes, no van a integrar casi nada. Estos son los aportes de Laplace, ¿no? En diferentes campos. Como digo, esto lo voy a resumir en unas 4 páginas suficientes. Entonces acá tenemos ya conceptos previos para entrar a Laplace, ¿no? Dice acá una función excepcionalmente continua o continua a trozos o a pedazos, ¿no? Esto está dentro del libro, por ejemplo, de Crazy, antes de hacer la demostración del tercer teorema. Define rápidamente las funciones excepcionalmente continuas. Ustedes han estudiado funciones continuas y discontinuas. Dentro de las discontinuas, vieron evitables y las inevitables, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por funciones excepcionalmente continuas? Rápidamente entendemos una función que puede ser discontinua, pero que sus saltos son finitos, ¿eh? Entonces, una función f definida en un intervalo de números reales i, se dice que es excelente continua en ese intervalo i, si f es continua en i, excepto en un número finito de puntos, en los cuales el salto es finito. Un ejemplo viene a ser el máximo entero. Entonces, el máximo entero, ustedes ven que el entero entero va saltando de uno en uno, pero los saltos, las discontinuidades son finitas. Entonces a eso se llama una función seccionalmente continua, ¿no? Acá tenemos una regla de correspondencia, f de x, sale la identidad para x menor que 1, y sale x menos 3 a una cuadrática para x mayor o igual que 1. En 1, por la izquierda, vale 1, y en 1 por la derecha, esto vale 4. Entonces no existe límite ahí, es discontinua la función, pero los saltos son finitos, ¿no? Acá, por ejemplo, la segunda, f de x a la izquierda de pi
sale seno X, y eso vale 0. A la derecha de pi, el límite vale 2, entonces no existe límite también, o sea, hay saltos finitos. Lo mismo ahí en máximo entero, ¿no? A eso se llama entonces una función seccionalmente continua. Ahora, integral impropia de primera especie. La integral impropia de primera especie era la integral donde uno de los límites de integración no es acotado. Podíamos integrar nosotros desde menos infinito a un número b, desde a hasta infinito, o de menos infinito a infinito, ¿no? A esos tres tipos de integrales que he mencionado se les llama integrales impropias de primera especie. Y dentro de ellas nos va a interesar una que vaya desde 0 hasta infinito. Entonces se dice que este integral converge si existe un número real tal que el límite, cuando b tiende a infinito, desde a hasta b de esa función, existe. El existir significa que salga un número real, ¿no? Estos son los tipos de integrales que nosotros vamos a ver en las transformadas de Laplace. O sea, esto se estudia, como les digo, en el cuarto capítulo. Justamente hoy día, después de esta clase, voy a hacer integrales impropias y vamos a definir todo esto. Ya ustedes lo vieron en la parte de cálculo integral, ¿no? Acá tenemos una directa, evaluar, por ejemplo, esto de 0 a infinito e a la menos x de x, o evaluar pi a infinito coseno x de x, ¿no? Entonces son integrales impropias porque de primera especie, porque no está acotada en el límite superior. Recuerden ustedes que esto se definía como el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e a la menos x de x. Entonces, evaluamos, encontramos la antiderivada, me sale menos e a la menos x. Y eso evaluado de 0 a b. Entonces me está saliendo menos, paréntesis, e a la menos b, menos e a la 0 que vale 1. Y luego a eso le tomo el límite cuando b tiende a infinito. Entonces, como hay e a la menos b, va a ser e a la menos infinito, eso vale 0. Menos 1 me queda menos 1. Con el menos que está adelante, entonces esta integral vale 1. Como es un número finito, converge, ¿no? Esa es la idea. Ustedes van a recordar de cálculo integral la función gamma. Recuerden que esta es la función gamma de p, para p mayor que 0, la letra mayúscula gamma de p, un integral de 0 a infinito, de x a la p menos 1, e a la menos x de x. De la función gamma, no van a leer ustedes todas las propiedades, sino algunas, como la fórmula de recurrencia gamma de p más 1, que es p por gamma de p, ¿no? Y si p es natural, gamma de n, por ejemplo, n natural, eso viene a ser factorial de n menos 1, ¿no? Y la definición, nada más, eso para tener una aplicación de transformar Laplace. Acá dice que si usar el derive, esto, por ejemplo, cuando yo estaba en la UPC, dictaba este curso por el año 96-97, y usamos el derive para aplicar y ver las gráficas y el cálculo de esto, ¿no? Bueno, esa es la gráfica de la función gamma. Para nosotros no tiene mucho importancia, salvo las pequeñas propiedades, ¿no? Que se van a ver cuando llegue el momento, ¿eh? Esto lo pasamos por alto. Esta sí, cuando vamos a hacer el teorema número 8, entonces sí recordar lo que vieron en cálculo diferencial, la función escalón unitario o escalonada, ¿no? U de t vale 0 si x es menor que 0, u de t vale 1 si t es mayor que 0. Esto lo vamos a ver después. Acá viene rápidamente, ya en sí mi trabajo, algunas definiciones básicas para recordar. Como decía, no se requiere todo el bagaje de conocimiento, sino algunas cosas directas, ¿no? Entonces, en el estudio de cálculo se estudiaron las operaciones de derivación e integración, verificándose que ambas son operaciones lineales, puesto que si f y g son funciones diferenciales en a y b son constantes, la derivada respecto a x de una combinación lineal es la suma
de las combinaciones lineales de las derivadas de ambas funciones, ¿no? Entonces ya ustedes en álgebra lineal han visto a qué se llama las transformaciones lineales. La integral también. Si f y g son integrales en un intervalo, entonces la integral de la suma, de la combinación, es la suma de las integrales, ¿no? Entonces acá tenemos y igual a f de x, y este es un operador derivada, que es el límite, cuando h tiende a 0, de un cociente de donde me va f de x más h menos f de x sobre h, ¿no? Si ese límite existe, entonces la derivada de la función. Acá también tenemos una función, se le somete al cálculo integral, y entonces acá me da una antiderivada más una constante, ¿no? De tal manera que si yo derivo el lado derecho, me produce el integrante. En la transformada en Laplace vamos a tener lo siguiente. Si tenemos una función que depende de x, de t o de cualquier otra variable, y le aplicamos la transformada en Laplace, el resultado va a salir una función de un parámetro. Entonces acá le hago recordar la integral impropia de primera especie, aquel que va desde a hasta infinito de f de x, ¿no? El caso particular para nosotros va a ser desde 0, ¿ya? La integral desde 0 hasta infinito de fx de x se trabaja como el límite cuando b tiende a infinito y se integra desde a, ya no hasta infinito, sino se cambia el infinito por b y se halla la antiderivada, se evalúa de a hasta b, como a va a ser un número y b va a ser un parámetro, el resultado de esta integral va a quedar función de ese parámetro. Y luego le tomamos el límite cuando b tiende a infinito. Si eso sale un número real, se dice que la integral converge, ¿eh? Converge. Acá, cuando lean los libros de cálculo de ecuaciones diferenciales, quizás cuando trabajen con las integrales impropias, no usen el concepto de límite. Entonces yo les voy a aceptar también que es correcto, ¿ya? Porque ¿qué hacen los libros de ecuaciones? Esto lo integran como cualquier integrales normales que han visto ustedes en cálculo integral, y luego evalúan desde a hasta infinito, ¿ya? Entonces puede ser que cuando evalúen esa función en infinito, esa función quede, digamos, indeterminada. Ahí van a tener que tomar la óptica, todo eso, ¿no? Pero muchos problemas van a salir directos, entonces les voy a aceptar que ustedes me hayan la antiderivada y lo evalúen de 0 a infinito. Lo correcto sería ya con las matemáticas modernas hacer uso de esta definición, ¿no? Esta definición. Eso es todo lo que requerimos de los conocimientos previos. Lógicamente saber derivar bien, todo eso, integrar, pero básicamente para las demostraciones, ¿no? Entonces acá tengo un pequeño ejemplo. Una pregunta de cálculo integral podría ser, determine si esta integral es convergente o no, o calcule esta integral. Entonces, como es una integral impropia de 1 a infinito, la notación es límite cuando b tiende a infinito de la misma integral de x sobre x cuadrado. Y la integral de eso es menos 1 sobre x, por eso acá está de menos 1 sobre x, y acá este b es b minúscula, ¿ya? Se va a evaluar desde 1 hasta b minúscula. Entonces saco el signo fuera, y entonces cuando x vale b, me queda 1 sobre b, menos cuando x vale 1, 1 entre 1 me queda 1. Entonces me está quedando 1 sobre b menos 1. Pero cuando b tiende a infinito, 1 sobre b es 0. Entonces me está quedando 0 menos 1, me queda menos 1. Con el signo que está acá, me queda 1. Entonces esa integral impropia converge, ¿no? Converge al valor de 1. Pero si ustedes, como van a leer algunos libros de ecuaciones, no le ponen la palabra límite, digamos acá, y solamente buscan la antiderivada, entonces quito límite, pongo menos 1 sobre x, y integro de 1 a infinito. Entonces digo, menos afuera, y pongo 1 sobre infinito, 0. Menos, cuando x vale 1, 1 entre 1, 1. Entonces 0 menos 1, menos 1. Con esto me da 1. Pero básicamente casi en Laplace no van a integrar mucho, ¿ya? Ojo, no van a integrar mucho. Salvo en las demostraciones. Entonces acá está la definición importante, ¿ya? Entonces lo importante, marquen desde acá es lo importante.
sea f una función dada definida para todos los valores positivos de t mayor que 0. Si se multiplica a la regla de correspondencia de esa función f de t, por la exponencial e a la menos st, y se integra respecto a t de 0 a infinito, si esa integral resultante existe, sería la función de clase C, dice, ¿no? A esa se le llama la transformada de Laplace, ¿ya? Ojo, la integral de 0 a infinito de la exponencial e a la menos st por f de t diferencial de t es la transformada de la función f minúscula. ¿Qué se denota con esa L de libre esterlina? L entre llaves f de t. Ya esa es la notación más usual, ¿ya? Más usual. Laplace de f de t. Algunos otros libros utilizan la letra L mayúscula entre llaves la función, la regla de correspondencia de la función f de t, y otros ponen la letra t de transformación. El resultado de eso va a ser función del parámetro. En este caso el parámetro es S, entonces va a ser e a la menos st, entonces vamos a tener que va a salir una función de S. Los libros rusos, en vez de S, utilizan P, entonces ponen la integral de 0 a infinito de e a la menos p por t por ft diferencial de t, entonces va a quedar una función de ese parámetro p, entonces será f mayúscula de p. Los libros matemáticos utilizan como variable independiente x. Entonces, cuando ustedes quieran hallar la Laplace de esa función, van a poner de 0 a infinito, e a la menos sx por f de x diferencial de x. Y eso va a quedar siempre en función de ese parámetro s. Entonces ahí tenemos las transformaciones lineales, y la Laplace vamos a ver que es una transformación lineal. Esto, si quieren, le dan una pequeña leída, no es tan importante. Y acá sí, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo les hablaba de 8 propiedades, o 9, que ustedes van a manejar. Y van a darse cuenta que de esas 8, requiero solamente 2 en general, porque esos 2 compacta todo lo demás, ¿no? Entonces, fíjense, yo quiero hallar la transformación de Laplace de la función f de t, f de x, como le digo. Entonces, es decir, quiero hallar la integral de 0 a infinito. Voy a usar en este material el parámetro s, e a la menos st por ft diferencial de t. Entonces, la primera propiedad, cuando f de t sea una constante, para todo t, generalmente mayor que 0, ¿verdad? Para todo t mayor que 0. A es una constante. Entonces, vamos a ver que esa transformada va a ser A sobre S, ¿ya? A sobre S. Entonces, acá tenemos la Laplace de cualquier función, en este caso la constante A, la integral de 0 a infinito de la exponencial e a la menos st por la constante A diferencial de t. Como es una integral impropia, yo utilizo la notación límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b del mismo integrante. Sale la constante afuera del límite, fuera del integral y fuera del límite, y ahora yo integro la integral de e a la menos st por diferencial de t, entonces sale la misma exponencial. Recuerden ustedes cuando teníamos la integral de e a la kx diferencial de x, me salía la exponencial e a la kx sobre k. Ahora ese k viene a ser menos s, entonces ahí está menos 1 sobre s por la constante a de la exponencial. Y se evalúa de 0 a b, ¿no? Saco la constante menos a sobre s, límite cuando b tiende a infinito, y evalúo. Cuando t vale b, e a la menos bs. Acá está. Y cuando t vale 0, e a la 0 que vale 1. En este caso, para la convergencia, fíjense, si s fuese negativo y t es infinito, entonces voy a tener e al infinito, que va a ser infinito. Y esto diverge, diverge. Ahora, si S fuese 0, yo evalúo acá, si S vale 0, E a la 0, 1, me queda A, diferencial de T, sale A, y tengo la integral de 0 a B de diferencial de T, me queda T, y T se evalúa
de 0 a infinito, entonces eso me queda infinito. Lo que se busca es que eso converja. Entonces, ahí estamos viendo que diverge para S negativo y para S igual a 0. Entonces, la única posibilidad para que eso converja es que ese debe ser positivo, ¿no? Si ese es un número real positivo, cuando ustedes multiplican acá menos S que es positivo por T que es más infinito, todo esto me queda E a la menos infinito. Y E a la menos infinito vale 0, entonces esto me queda 0, menos 1 me queda menos 1. Por menos A sobre S, me queda entonces A sobre S. Entonces, eso sería lo que ustedes van a retener. Primera propiedad, Laplace de una constante es A sobre S. Y yo le pongo siempre para la convergencia. Ustedes van a ver los libros que no le ponen eso, ¿no? Que S es mayor que 0. Simplemente dicen Laplace de A sobre S. Y acá hay algunos ejemplos directos. Cuando A vale 1, Laplace de 1, 1 sobre S. Laplace de pi, pi sobre S. Esa es la primera propiedad. Hay libros que primero desarrollan toda la parte teórica de Laplace directa, le llamo a esto, ¿no? Laplace directa. Y después vienen a Laplace inversa. Y una vez que manejen esos dos, recién vienen las aplicaciones. Eso se da en algunos libros, pero ahí no avanzaríamos mucho y ver la bondad de las aplicaciones de Laplace, ¿no? Por eso que yo, después de ver un par de teoremas, ya yo voy a ir mezclando las aplicaciones. Entonces, va a llegar un momento que ustedes van a necesitar y se le va a preguntar de dónde viene esto. Es decir, le van a preguntar la transformada inversa de esto. Entonces, la plaza inversa de esto es como decir, esto pasa a la izquierda y pasa como L a la menos 1. Entonces, la plaza inversa de A sobre S va a ser entonces la constante A. Entonces, el ida y vuelta, entonces, cuando yo tenga esa expresión, en la notación que hemos visto, le decía Laplace de f de t igual a f mayúscula, entonces la Laplace inversa de f mayúscula va a ser f minúscula. La segunda propiedad importante, cuando f de t sea t o cuando f de x sea x, quiero Laplace de t o quiero Laplace de x. Entonces, acá tienen que distinguirse dos cosas. Cuando utilizan x, entonces una cosa es que yo tenga x como variable independiente o tenga x como variable dependiente, ¿no? Entonces ustedes preguntarán, ¿cómo así? Bueno, acá generalmente en esta primera parte, x va a ser variable independiente, pero en la parte final del curso vamos a trabajar con sistema de ecuaciones. Entonces, generalmente con dos incógnitas. Entonces, mis incógnitas van a ser x y y mi variable independiente va a ser t. Entonces, cuando yo diga Laplace de x, que es variable dependiente, lo voy a nomenclaturar x mayúscula de s. ¿Ya? Ojo, Laplace de x, siendo x una variable dependiente, que es un x de t, yo voy a decir que es x mayúscula de s. Pero cuando x es variable independiente, como en este caso f de x es igual a x, cuando le pregunte Laplace de x, va a ser entonces factorial de 1 sobre s cuadrado. Por ahora no va a haber esa confusión, pero le voy aclarando. Entonces ya yo quiero Laplace de t, la L esterlina, entre llaves la variable independiente, t, y eso es un integral de 0 a infinito, de e a la menos st por la función ft, que es t diferencial de t. Por ser una integral impropia, utilizo límite cuando b tiende a infinito, de 0 a infinito, del mismo integrando. Y esto ya saben ustedes que se hace un integral de x a la n por una exponencial, se integra por partes. Entonces, donde u va a ser t, y diferencial de b, e a la menos st por diferencial de t, ¿no? Entonces hago un diferencial, me queda diferencial de t, integro esto, me queda b, va a ser la misma exponencial entre menos s. Ya está. Y aplico la fórmula de la integral por partes, esto va a ser u por b, t por b. Ahí está. Eso igualado de 0 a infinito. Entonces, fíjense, acá va a haber algo. Cuando yo evalúe en b, va a ser b por e a la menos b s. Cuando b tiende a infinito, este es infinito, y si ese es positivo,
esto es 0, infinito por 0, forma indeterminada, entonces ahí tengo que aplicar Hospital, ¿no? Y entonces ahí tengo que aplicar Hospital. Luego, menos la integral de b, que es este por diferencial de u, que es diferencial de t. Ya entero, sale menos con menos, me sale más 1 sobre s fuera, y la integral de la exponencial, la misma exponencial entre menos s. Con el más 1 sobre s, me queda menos 1 sobre s cuadrado, ¿no? Ya está ahí, y ahí ha salido el signo menos ya, y se evalúa, ¿no? Se evalúa todo esto. Esto acá se va a demostrar que es 0, esto acá va a ser 0, ¿no? Porque solamente b tiende a infinito, siendo s positivo, me queda e a la menos infinito sobre un número. Entonces me queda 0, esto se demuestra por Hospital que es 0, y esto me queda menos 1 sobre s cuadrado. Con el menos, ya me está quedando 1 sobre s cuadrado. Entonces, Laplace de t va a ser 1 sobre s cuadrado. Cuando yo le pregunte Laplace de x, si x es mi variable independiente, también va a ser 1 sobre s cuadrado. Esto se tiene que justificar, entonces esto aplicamos Hospital, entonces va a ser el límite de b sobre e a la bs. Derivo arriba, la derivada de b respecto a b me queda 1, y la derivada de la exponencial, también exponencial por s. Y cuando b tiende a infinito ya me sale 0, ¿no? Ya está, sale 0 ahí. Acá parece que se han comido algo, porque justamente era para aplicar justificar esto de acá. Este b era menos bs, ¿ya? Acá le falta límite de b a la e menos bs. Entonces eso lo puse como b arriba y la exponencial abajo. Acá se han comido un paso. Entonces es límite de b sobre la exponencial. Y ahí aplico Hospital. Aplico Hospital y ahí sale lo que yo le digo que sale 0. Cuando es evidente, ya ustedes, los libros le ponen, ya no calculan así Hospital de frente, ponen esto es 0 y esto vale. Entonces acá, según la propiedad, Laplace de t es 1 sobre s cuadrado. Cuando yo vuelva y yo quiero saber de dónde viene la Laplace inversa de 1 sobre s cuadrado, ustedes tienen que recordar que es t. O también la Laplace inversa de 1 sobre s cuadrado va a ser x, ¿no? Si leen libros matemáticos, la variable independiente es x, será x acá. Ahora, la Laplace de t cuadrado. La Laplace de t cuadrado, otra vez la integral de 0 a infinito, ¿no? De 0 a infinito, acá es de 0 a infinito, de e a la menos st por t cuadrado, ¿no? Entonces ahí tengo que implementar el límite, ¿ya? Que está acá. Ahí se han comido algo, límite. Entonces acá por partes, la potencial u igual a t cuadrado y diferencial la exponencial. Dos veces tengo que hacer la integración por partes. Ya ustedes ya saben esa integración por partes, y luego lo evalúan todo eso de 0 a b y toman límite cuando b tiende a infinito. Usted lo chequea y está saliendo, fíjense, Laplace de t cuadrado 2 sobre s cubo. Entonces, si nosotros vamos induciendo acá, esto va a ser cuando es Laplace de t a la 1, s, el exponente aumenta en 1. Acá es factorial de 1. Cuando es Laplace de t cuadrado, es factorial de 2, y acá va a ser 2 más 1. Entonces, cuando es t cubo, decía el mismo procedimiento t cubo, va a ser la integral de 0 a infinito de exponencial a la t cubo, por t cubo, diferencial de t, al final les va a salir acá 6 sobre s a la cuarta, ¿ya? 6 sobre s a la cuarta, es decir, factorial de 3. Y acá tenemos, en forma general, yo quiero hallar Laplace de t a la a para cualquiera positivo. Normalmente en los libros, primero está hallar f de t a la n, ¿ya? Ojo, t a la n. Entonces, cuando es t a la n con n natural, Laplace de t a la n con n natural va a salir factorial de n entre s a la n más 1. ¿Ya? Y luego ya viene para t a la a con a positivo. ¿Ya? Ahí entra la función gamma que le había mencionado, ¿ya? La función gamma. Yo tengo que insertar entonces, antes de 3.5, Laplace de t a la n, ¿ya? Laplace de t a la n. Pero también se puede hacer esto, y como caso particular, hago a igual a un natural.
Entonces ahí, esta es la función gamma de P, no se olviden, de 0 a infinito, de x a la P menos 1 por E a la menos x de x, ¿no? Entonces, vemos esa... Ya. Acá yo quiero hallar Laplace de t a la a. Es la integral de 0 a infinito, no se olviden, de exponencial e a la menos st por t a la a, ¿ya? Por t a la a. Entonces acá estoy haciendo este cambio de variable para llevar la función gamma. No se olviden que la función gamma es toda integral de 0 a infinito de una potencia de x por e a la menos x. El coeficiente es menos 1 nomás, ¿no? Menos x. Entonces, eso estamos recordando la función gamma. Entonces, en este caso, con esa finalidad, hago este cambio de variable. Que s de t sea igual a x. Por lo tanto, diferencial de x va a ser s diferencial de t, y diferencial de t va a ser de x sobre s. Entonces ya tengo Laplace de t a la a, integral de 0 a infinito, de la exponencial, ya en este caso, es este exponencial e a la menos st, ya esto sería menos x nomás, ¿ya? Ojo, acá hay que cambiar esto, es integral de 0 a infinito, ya cambié st por x, entonces va a ser e a la menos x, ahí está, después tengo t, que viene a ser x sobre s, a la a, por diferencial de t, que está acá, ¿ya? Entonces acá hay un error que hay que cambiar ya, porque la variable es x, entonces ya este t debe desaparecer. El producto st es igual a x, entonces e a la menos x. Entonces acá tengo en el divisor s a la a, y acá tengo s, entonces va a quedar s a la a más 1 que sale fuera de la integral porque no depende de s. Acá tengo ahora x a la a por e a la menos x. Acá también está el error, e a la menos x. Y eso sí es la función gamma, ¿no? Esa es la función gamma. E a la menos x, o integral de 0 a infinito. Acá está la función gamma. De 0 a infinito, de una potencia de x por e a la menos x de x, es gamma. A esta potencia le sumo 1, gamma de p, ¿ya? Entonces, en este caso, ya tengo acá integral de 0 a infinito de e a la menos sx por x a la de x, esto va a ser gamma de a más 1. Ahí está gamma de a más 1. Entonces, para algún ejercicio que se nos va a presentar en algún momento, por ejemplo, Laplace de t a la a con a positivo, sale gamma de a más 1 sobre s a la a más 1. Un ejemplo ilustrativo podría ser que a valga ¿cuánto? Digamos, si vale entero, fíjense, si a vale 1, Laplace de t a la 1 es Laplace de t. Entonces va a quedar gamma de 2. Pero gamma de 2, ustedes recordarán que cuando n es natural, gamma de n es factorial de n menos 1. O en forma general, gamma de n más 1 va a ser factorial de n. Entonces, esto es factorial con 1. Gamma de 2 va a ser factorial de 1 sobre s cuadrado. Quiero Laplace de t cuadrado. Gamma de 3, que es factorial de 2, sobre s cubo. Tengo Laplace de t cubo. Sería gamma de 4, factorial de 3 sobre s cuadrado. O sea, ya esta fórmula me compacta todo la fórmula. Yo le hablaba de 9 fórmulas. Ya entonces, hasta acá van a ser básicamente 5 fórmulas, ¿ya? Que ya se compactan. Y acá tenemos el caso más utilizado cuando es un natural, ¿no? F de t igual t a la n, con n natural. Entonces aplico Laplace de t a la n, va a ser gamma de n más 1 entre s a la n más 1. Y esto sabemos que es factorial del anterior, factorial de n sobre esto. Y no se olviden, la Laplace inversa de esto, ya saben que va a ser t a la n, ¿no? La Laplace inversa de esto va a ser t a la n. ¿Qué pasa si a vale un medio? Yo le pregunto, Laplace de raíz cuadrada de t. Si ustedes van a la definición de Laplace, va a ser un poco complicado porque van a tener la integral de 0 a infinito de e a la menos c de t por raíz de
T diferencial de T. Van a hacer que hacer cambios de variable, todo, y se van a demorar. Pero ya con esta propiedad no, porque cuando vale un medio, y se le va a preguntar cuánto vale Laplace de raíz cuadrada de T, entonces usted dice gamma de un medio más 1, es decir, gamma de 3 medios. Y recordarán que gamma de un medio es raíz de pi, raíz cuadrada de pi, y gamma de la fórmula de recurrencia, gamma de p más 1, es p por gamma de p. Entonces, gamma de 3 medios, cuando yo les pregunte Laplace de t a la 1 medio, va a ser gamma de 1 medio más 1, entonces sale 1 medio por gamma de 1 medio, que vale raíz de pi. Entonces ya yo sé que cuando me pidan el Laplace de raíz cuadrada de t, va a ser 1 medio de raíz cuadrada de pi sobre s a la 3 medios. Entonces, hasta ahí yo me aprendo esto y ya tengo Laplace de t, Laplace de t cuadrado, Laplace de t cubo, Laplace de t cuarta, o cualquier Laplace de una potencia entera de t, ¿no? Que es la fórmula compacta acá. Inclusive, ambas funcionan para 0. Si yo tengo n igual a 0, t a la 0 es 1. Laplace de 1 es una constante. Hemos hecho la constante sobre s, entonces va a ser 1 sobre s. Y funciona acá. Laplace de 0, factorial de 0, 1. Entre s a la 0 más 1, me queda s, 1 sobre s. Entonces ya tenemos todas estas propiedades. No se va a pedir que demuestren, pero ustedes van a tener que aprender. Yo les sugiero que la aprendan. Son 8 nomás, que se reducen a 2. ¿Por qué? Porque constantemente vamos a recordar todo esto. Ustedes van a usar una tabla que se les va a dar, ¿no? Les voy a enviar ahí una tabla, y ustedes con la tabla van a dar la práctica cuarta, el examen final, y entonces, pero si ustedes no se aprenden esto, y van a estar en la tabla, a cada rato van a estar viendo la tabla, y uno va a hacer operaciones, transformadas inversas, todo, y se van a marear, ¿no? Acá otra propiedad importante. Esto yo lo pongo como propiedad 7, de las 8 que les menciono, 9 en realidad. Esta sería la 7a, Laplace de e a la at. Como cualquier función y quiero Laplace, siempre un integral de 0 a infinito de e a la menos st por esa función f de t. Entonces ahora factorizo, por ser una impropia de 0 a infinito, pongo límite. Cuando b tiende a infinito, integro de 0 a b. Ahora, exponencial a la menos, saco de estas dos exponenciales menos t. E a la menos t. ¿Qué queda acá? Me queda s menos a. Entonces, integro esto, me queda la misma exponencial entre ese coeficiente menos s sobre a, ¿no? Y ya está. Acá le está faltando el menos, ¿ya? Ojo, le está faltando el menos. Recuerden, exponencial a la kt, diferencial de t, es e a la kt entre k. En ese caso, esa constante k es menos s menos a. Entonces acá le falta menos. En todo caso, ya eso lo pongo acá, ¿ya? Acá sería un menos, y ese signo sale fuera y esto sale fuera, por eso que acá está menos 1 sobre s menos a, ¿ya? Ese límite, esa constante puede salir fuera. Entonces acá le está faltando un signo menos, no se olviden, y ahora evalúo este exponencial de 0 a b. Cuando t vale b, ya está ahí. Y cuando t vale 0, e a la 0 vale 1. Ahora yo pregunto, si ese fuese negativo, entonces esto viene a ser entonces negativo, con este negativo positivo, y ves es infinito, e a la infinito, infinito, menos 1 infinito, diverge. Si ese vale a, entonces esto se hace 0 por infinito, ¿no? 0 por infinito, pero si ese vale a, también diverge, fíjense, acá reemplazo. Entonces, si a vale s, esto se anula, queda integral de diferencial de t. Eso queda t evaluado de 0 a infinito, sale infinito, diverge. Entonces, la única condición para que converja es que s sea mayor que a. Si s es mayor que a, esta diferencia es positiva. Con este signo negativo que está acá, va a ser menos una constante.
por b que es infinito va a salir menos infinito. Y e a la menos infinito va a ser 0. Entonces me queda 0, con este menos 1 me queda menos 1, por menos 1 sobre ese menos a, ya me queda esa expresión, ¿no? Ahí justamente estoy haciendo, para s mayor que a, es el límite 0. Y ya me queda esa expresión. Entonces acá tenemos que corregir en esto, poner acá delante del paréntesis del divisor, el menos s, porque es el coeficiente de la variable que está acá, menos s menos a. Acá le falta menos, y ya se evalúa. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿cuánto vale Laplace de a a la t? Ustedes no van a integrar, no van a hacer todo esto, sino ustedes de frente dicen 1 sobre s menos a. Es decir, cuando yo tengo Laplace de e a la 2t, usted dice 1 sobre s menos 2. Laplace de e a la pi t, 1 sobre s menos pi. Y también no se olviden el camino inverso. Si yo le pregunto Laplace inversa de esto, 1 sobre s menos a, usted me dice e a la at. Acá he creído conveniente cambiar a por menos a, para dar la propiedad 8. Pero en realidad en los libros no aparece esto. Ya de frente aparece como aplicación, ¿no? Entonces, si en este problema yo cambio a por menos a, ya tengo esto acá y va a quedar 1 sobre s más a, ¿no? Es lo que hago hincapié acá. Pero lo he puesto ahí porque a veces el alumno se confunde, ¿no? Entonces ahí está. Reemplazo, y ya cuando yo le pregunte Laplace de e a la menos at, 1 sobre s más a, con s mayor que menos a. Por ejemplo, ¿cuánto es Laplace de e a la menos 3t? 1 sobre s más 3. Ahora quiero saber el Laplace de seno de omega t y de coseno de omega t. ¿Cómo hallarían esa transformada en Laplace? Por definición, la primera, Laplace del seno, va a ser integral de 0 a infinito de exponencial a la menos c de t por seno de omega t. Y la segunda, Laplace del coseno, va a ser la integral de 0 a infinito de exponencial a menos ct por coseno de omega t. ¿Ya? Cuando le pregunten una transformada, si no es conocida, si no se puede aplicar el teorema, tiene que hacer uso de la definición. Pero hacer uso de la definición va a tener que integrar, ¿no? Ya les dije que en este curso se integra poco, porque más vamos a utilizar las propiedades. Pero como todavía no hemos visto esto, entonces vamos a ver esto. Y esto yo lo tengo en este material resuelto de 3 formas distintas. Si ustedes estuviesen en cálculo integral, recordando lo que vimos, y primero vimos la integral indefinida de e a la at por el seno de bt diferencial de t. Recuerdan que era e a la at seno de bt diferencial de t, era igual a una fracción, abajo era s cuadrado, el exponente de la variable acá, más omega cuadrado acá, aparecía s por el seno de bt, menos b por el coseno, multiplicado todo eso por la exponencial, ¿no? Eso ya se vio con integración por parte 2 veces, y se hace. Luego, como es de 0 a infinito, tengo que tomar el límite, y ahí tengo que aplicar, recordarán ustedes, el teorema triangular, para encontrar la convergencia de esa integral, ¿no? Entonces es un trabajo un poquito extenso, que acá se ha cortado un poquito. Ahí está, ya no lo hago de la manera de integración por partes, solamente busco los diferenciales de exponencial por seno y exponencial por coseno, ¿no? Busco esos diferenciales, ahí están, y ahora, si yo quiero hallar esta integral, entonces yo elimino esto. Entonces en la primera fila multiplico por s, y en la segunda fila por omega, y sumo, y voy a tener el integrando que está acá. Si quiero este integrando, voy a tener que cancelar esto. Entonces multiplico esto por omega, esta fila por omega, y esto por s, y sumo, y resto, y voy a tener esos resultados, ¿no? Entonces hago esa operación, acá dice primero, voy a multiplicar por s a la relación alfa, por s a la primera relación, y por omega a la segunda relación que le llama beta.
sumo. Entonces tengo S por el diferencial que está acá por el seno, más omega por el diferencial del coseno. Acá hago lo mismo, pero al sumarse, este es por S, sale omega S, por exponencial, y acá por omega menos. Al sumar, se va. Acá entonces, cuando yo hago estas por S, sale menos S cuadrado por exponencial seno, acá menos, esto sería por omega, menos omega cuadrado exponencial seno. Factorizo el menos, factorizo seno diferencial y exponencial, y me queda solamente S cuadrado por esto. Y ahora entonces ya tengo todo eso y voy a integrar, ¿no? Voy a integrar. Integro esto, sale S fuera, la integral diferencial se cancela y queda el integrando, y acá esto es constante, integro de 0 a infinito, ¿no? Ya tengo. Y acá justamente estoy haciendo el teorema triangular, ¿no? Para esto decir que sale por ángulos compuestos, una combinación lineal de seno y coseno, ¿no? Lo llevo a la raíz cuadrada de S cuadrado más omega cuadrado por el seno de omega t más un desfasaje, que va a ser arco tangente de omega sobre S. Ahí está el ángulo compuesto, y ahí tomo el teorema triangular, ¿no? Para los límites de los extremos valen 0, ¿ya? Ojo, los límites de los extremos valen 0, por lo tanto el límite que se busca vale 0. Entonces ya me queda este resultado. ¿Ya? Ustedes lo analizan bien y ese resultado queda de la integral. Entonces ustedes van a tener como resultado esto, Laplace del seno omega t, omega sobre S cuadrado más omega cuadrado. Laplace inversa de este cociente omega sobre S cuadrado más omega cuadrado, me van a decir seno de omega t. Generalmente no se les va a pedir demuestre que Laplace del seno es eso, ¿no? Generalmente ustedes lo van a aplicar, entonces si lo aplican, solamente al resultado. No tienen que hacer nada de este trabajo. Acá también, para hacer la transformada del coseno, a la primera relación lo multiplico por omega, a la segunda por S y resto. Y ahí voy a tener la integral de exponencial por coseno. Hago lo mismo, tomo límite, todo, teorema triangular, todo eso, el teorema de Sandwich, y se demuestra que Laplace del coseno omega t va a ser S sobre S cuadrado más omega cuadrado. Ya les dije que si estamos en un libro matemático, le van a pedir Laplace del coseno de omega x. Va a ser S sobre S cuadrado más omega cuadrado, ¿no? No está. Acá hay unos ejercicios que sí se va a integrar, ¿no? Hay varios ejercicios donde he integrado, pero cuando ya estemos en el teorema 8, teorema 9, no vamos a hacer integraciones, esto va a salir de frente por teorema, ¿ya? Pero como recién estamos empezando, acá es una función discontinua, fíjense, pero de salto finito, por la izquierda de 2 sale 4, por la derecha de 2 sale 0, no existe límite, por lo tanto no es continua la función, pero tiene salto finito. Y la pregunta en estos ejercicios, faltaría acá las preguntas. ¿Hay la transformada de Laplace de las siguientes funciones f definida de esta forma? Entonces, aplicamos, como no sabemos propiedades todavía, generalmente aplicamos la definición. Laplace de esa función, de 0 a infinito, de exponencial por ft diferencial de t. Como esa función f está partida en dos intervalos, entonces vamos a integrar primero de 0 hasta 2, y de 2 hasta infinito. Está de 0 a 2, la exponencial e a la menos este por la regla de correspondencia, que es 4. Más de 2 a infinito, de la exponencial por la función que vale 0. Si el integrando vale 0, esta integral vale 0, y acá integramos, entonces esto sale 4 fuera, y la integral de esta exponencial es la exponencial entre menos s. Entonces me está haciendo menos 4 sobre s, evaluado de 0 a 2. Ya ustedes se evalúan, y esa es la transformada de Laplace. Cuando veamos nosotros
la función escalón unitario que hemos visto rápidamente ahí, que les leí, pero eso lo vamos a recalcar en el teorema 8. En el teorema 8 ya no vamos a hacer integración de esta forma, sino de frente con el teorema me va a salir el resultado que está acá. En esta primera parte a veces algunos profesores abusan y le piden transformada de funciones que se reduce básicamente a integrar. O sea, no tiene casi nada que ver con el curso, excepto la definición de Laplace, que es un integral de 0 a infinito, porque todo lo demás es como que si yo estuviese, le digo, integre esto, y estuviese en el curso de cálculo integral, ¿no? Para la cuarta práctica calificada, integre. Y usted tiene que hacerlo como se enseñó por límites, todo eso. Acá también otra función igualita, está partida, es finita, tiene discontinuidad finita, de 0 a 1 y mayor que 1. Entonces, integro de 0 a 1 la exponencial a la menos st, y en ese intervalo vale la función menos 1. Más de 1 más infinito, la función vale 1. Entonces, esto se integra directamente, es 1 sobre, o e a la menos st de 0 a 1 sobre s, ¿no? Ya está. Porque acá tengo un signo menos y este coeficiente menos se hace positivo. Ahí está, evaluado de 0 a 1. Y la otra es menos la exponencial entre menos s, y eso vale 0 y e a la menos 1, ¿no? Ya. Como límite y ya está. Entonces ustedes chequeen esto. Ahí, esta figurita la vamos a ver nosotros en capítulo, en el teorema 8. ¿No? Se le va a pedir, estos son fuentes de alimentación, pulsitos. Pueden haber más pulsitos, ¿no? Diferentes, son las triangulares, rectangulares, lo que sea, y se va a pedir la transformada de Laplace. En esta parte, como no sabemos nada, es un integral. Entonces, Laplace de esa función, entonces, es la integral de 0 a infinito, acá es e a la menos st por f de t. Como esa función está partida, entonces integramos esa de 0 a infinito, lo desdoblamos de 0 a 2, es constante, vale 2. De 2 a 4 es constante, vale 1. De 4 a 6 es constante, vale 2. Mayor que 6 vale 0. Entonces ahí particionamos. De 0 a 2 la exponencial por la función 2. De 2 a 4 exponencial por la función 1. De 4 a 6 la función vale 2. Y de 6 a infinito el integral vale 0. Esto último se anula. Como ven, estas integrales son directas. Entonces esta sería la integral de esto, es la exponencial entre menos s por 2. Este es la exponencial entre menos s por 1. Este es la exponencial entre menos s por 2, evalúo y esto vale 0, ¿no? Y eso me queda la transformada de Laplace. Esto es al comienzo para dar énfasis a la definición, pero vuelvo a repetir, con el teorema 8 no tienen que hacer integraciones, solamente aplicar teoremas. Bueno, ahí lo dejamos, ustedes ven eso, otras ideas que tienen que particionar ahí, alguna vez tiene que hacer por partes, dependiendo qué integral quieran hallar, pero la idea es, tenemos desde 0, siempre la Laplace es desde 0 hasta infinito, de la exponencial e a la menos es x por f de x diferencial de x, ¿no? En este caso la variable independiente es x, pero sea x o sea t, acá hay un error, he puesto f de t, acá el profesor está usando f de x, entonces acá debe ser f de x, pero la respuesta va a quedar en función del parámetro S. O sea, ahí ya todo este trabajo, que no se justifica para una práctica. Yo generalmente nunca he puesto problema de este tipo, salvo cuando ya estamos en el capítulo 8, pero en el teorema 8, ahí sí, ¿no? Pero ya no hacen integraciones, sino hacen uso de los teoremas. Entonces, esos pulsitos, ¿no? Todo esto es pura integración, ¿no? Acá sí
hay un teorema importante. Esto se llama teorema de linealidad, teorema 1. En la mayoría de los libros que ustedes van a leer de Laplace, va a decir, hablando de f minúscula, g minúscula, si f, si g son funciones seccionalmente continuas y satisfacen la condición de existencia. ¿Ya? Hay un teorema de existencia para que esa función posea transformada en Laplace. En todo caso, esa función debe ser acotada. ¿Ya? Otros libros simplemente dice si Laplace de f de t igual a f mayúscula. ¿Ya? Esa condición que les dan le está asegurando que esta integral que define a Laplace, Laplace, esta integral impropia, le está diciendo que es convergente. O sea, cuando le ponen este enunciado, si Laplace de f minúscula es f mayúscula, ya le está diciendo que esta integral impropia es finita. ¿No? Entonces ya uno asume que eso es así. También otros libros dicen, dado f mayúscula y g mayúscula. ¿Ya? Entonces también me está diciendo que las funciones f minúscula y g minúscula poseen transformada de Laplace. Entonces me dice, si esas dos funciones poseen transformada de Laplace, entonces la transformada de Laplace de la suma es la suma de las transformadas de Laplace de cada una de esas funciones, ¿no? También se puede cumplir para cualquier número. Acá pongo Laplace de c por f de t. Entonces sale la constante y es Laplace de la función. Los teoremas salen fáciles de demostrar. Entonces acá tengo Laplace de una suma de funciones. Es la integral de 0 a infinito del exponencial a la menos st por la función. ¿Qué función es? La suma de esas dos funciones. Ahora, este exponencial multiplica cada una de ellas. Multiplica cada una de ellas, va a ser exponencial a la menos st por ft, más exponencial a la menos st por g de t, todo eso por diferencial de t. Y la integral de una suma es la suma de las integrales, siempre y cuando cada una de ellas sea integrable. Y por condición, como me están dando esta condición, sí tiene integraciones, por lo tanto ahí separo, ¿no? Es la integral de la primera función por la exponencial en el intervalo de 0 a infinito, más la integral de la otra función por la exponencial. Pero esta de acá es la transformada de f minúscula, y esta acá es la transformada de f de g minúscula, ¿no? Entonces ya tenemos esa propiedad. Entonces Laplace de una suma de funciones, si cada uno posee transformada, va a ser la suma de las transformadas. En el problema inverso, va a ser la clase inversa de f mayúscula más g mayúscula. Si esto posee transformada inversa y esto posee transformada inversa, entonces la transformada inversa de esta suma va a ser f de t más g de t. ¿Ya? Le estoy adelantando el proceso inverso. Porque a partir del teorema 4, ya yo voy a ir combinando el transformada directa y transformada inversa. A pesar que todavía no desarrollamos la parte de la inversa, porque si esperamos a desarrollar toda la parte teórica de la función directa y luego volver a la inversa, se van a demorar y algunos se van a confundir, ¿no? Por eso que yo, desde el principio, ya voy dándole, sin demostración, el uso de las transformadas inversas. Acá la transformada de una constante por una función f de t. Dado que existe la transformada de f minúscula, entonces pongo la integral de 0 a infinito del exponencial de a la menos st por la función c f de t. Sale la constante fuera, y ahora la integral que está definiendo acá de 0 a infinito de exponencial a la menos st por ft, a esto se llama Laplace de f, ¿no? O f mayúscula. Por lo tanto, ya tenemos esa propiedad. Laplace de c por ft, sale la constante fuera, y aplico la transformada de la función. En general, ya tenemos el teorema de linealidad, ¿no? La transformada de una combinación lineal de dos funciones, donde f y g poseen transformada de Laplace y a y b son constantes, entonces me dice que es la suma de las transformadas de cada una de ellas.
y como esto viene a ser la transformación de una constante en una función variable, sale la constante fuera, y tomo la transformada de la función primera, más la segunda constante por la transformada de la segunda función, ¿no? La demostración es inmediata, entonces uso Laplace de esa función, va a ser una integral, acá falta un paso, es la integral de 0 a infinito de la exponencial por todo esto de acá. Y entonces esa exponencial multiplica a esta función y a esta función. Y entonces, como cada una de ellas es integrable, en ese integral de 0 a infinito, ahí separo, ¿no? Y entonces ya saco la constante a por la integral de 0 a infinito de la exponencial por f, que es Laplace de f, que va a ser f mayúscula, y acá b por la integral de 0 a infinito de esta exponencial por g, es g mayúscula, y ahí tengo el teorema, ¿no? Para n funciones también se cumple. Esto es un ejercicio que también yo les mencionaba que pueden ser 8 propiedades. Entonces, ¿cuáles son las 8 propiedades que tenemos? Que se resume a la transformada de t a la a, todas las anteriores, Laplace de 1, Laplace de la constante, después Laplace de t, Laplace de t cuadrado, de t cubo, después viene la propiedad 7, Laplace de e a la t, y con eso manejamos todo. Entonces, acá tenemos el seno, pero vamos a ver que esto también, como se va a presentar con frecuencia, entonces ya es conveniente que lo aprenda. Si era seno de AT, era simplemente A sobre S cuadrado más A cuadrado. Ahora, como es seno hiperbólico, va a quedar A sobre S cuadrado menos A cuadrado. Y si fuese coseno de AT, va a ser S sobre S cuadrado más A cuadrado. Y para el coseno hiperbólico, va a ser abajo S cuadrado menos A cuadrado. Entonces acá es fácil esto, ya sin hacer integración, recordamos la definición del seno hiperbólico de AT, va a ser la semidiferencia E a la T menos E a la menos AT sobre 2. Sale un medio fuera, la constante, y tengo la diferencia de la transformada. Ahí está, transformada de la diferencia. Entonces hago la transformada del primero, y propiedad número 7, esto es 1 sobre S menos A. Y esta es la propiedad que le sigue, transformada de E a la menos AT, 1 sobre S menos A, o sea, 1 sobre S más A, ¿no? Ahí lo he distribuido, y ahí tengo, doy mínimo con un múltiplo, diferencia de cuadrados, S cuadrado menos A cuadrado, multiplicado por 2, y arriba S más A por 1 menos S menos A. Arriba me queda 2A, con este 2 se va, y queda A sobre S cuadrado menos A cuadrado. Entonces ya como propiedad, ustedes tienen que Laplace del seno hiperbólico de AT va a ser A sobre S cuadrado menos A cuadrado. Eso sería entonces Laplace del seno hiperbólico de AT. Y ahí hay unos ejemplos cuando vale 2, cuando vale 3, o un tercio, lo que sea. Ustedes de frente van a escribir, no van a hacer todo esto de acá. Cuando yo quiero hallar Laplace del seno hiperbólico de 2t, entonces la fórmula A vale 2, 2 sobre S cuadrado menos 2 al cuadrado. Cuando A vale un tercio, Laplace del seno hiperbólico de un tercio, acá le falta t, No puedo corregir esto porque esto está en látex y yo no manejo látex, ¿no? Esto lo he mandado tipear. Entonces queda A, que vale un tercio, S cuadrado menos un tercio al cuadrado. Eso quedaría ahí. Fallas que encuentren acá, por favor, me ayudan a revisar. Como digo, esto lo voy a publicar después por agosto, por octubre. De repente, en octubre lo publico. Como es mi cumpleaños, voy a hacer eso, regalarme ese pequeño trabajo. Acá la Laplace del coseno hiperbólico. Entonces, coseno es la semisuma de esas dos exponenciales. Sale un medio, y entonces tengo la Laplace de una suma de funciones. Otra vez, acá le falta el L, ¿ya? Ojo, le falta el L. Laplace de esta suma es 1 sobre S menos A más 1 sobre S más A. Doy mínimo con un múltiplo,
y sale S sobre S cuadrado menos A cuadrado. Esta sería entonces. Entonces, lo que ustedes tienen que retener de todo esto, en una tablita aparte, como resumen solamente los resultados, ¿no? Laplace del seno hiperbólico, esto de acá. Laplace del coseno hiperbólico, esto de acá. Laplace del seno de AT, solamente si fuese seno de AT, A sobre S cuadrado más A cuadrado. Si fuese coseno de AT, S sobre S cuadrado más A cuadrado. Después, propiedad 7, tenerlo como resultado, Laplace de E a la T, 1 sobre S menos A, y el que le sigue, Laplace de E a la menos AT, 1 sobre S más A, ¿no? Más las propiedades de Laplace de T cuadrado, o en general T a la N, o T a la A con A positivo. Eso es lo que vamos a requerir para esta parte. Y ahora acá hay otro método. Este método lo encontré ya después, yo cuando empecé a dictar este curso, justamente no tenía muchos libros, y yo me fui por la definición, por eso que dice integración por partes, apliqué el teorema de sándwich, todo eso para llegar y llegué al resultado, ¿no? Pero acá tenemos un segundo método. Yo le decía que la tabla de seno y coseno lo vamos a ver en este trabajo en 3 partes, donde ustedes ya pueden ver la mejor forma para resolver. Esta parte teórica de sugerencia la encontré en el libro de Crazy. Decía, utilice la exponencial compleja. En una de sus primeras versiones estaba esa sugerencia, pero después, en una tercera edición, creo, o segunda edición, ya aparecía el uso de la variable compleja. Entonces ahí tengo, saben ustedes que exponencial compleja E a la I omega t es coseno de omega t más I seno de omega t. Aplico Laplace a ambos lados, entonces Laplace a esta combinación de senos y cosenos va a ser Laplace de E a la I omega t. Nosotros sabemos que Laplace de E a la t viene a ser 1 sobre S menos A. En este caso A va a ser I por omega. Entonces al lado derecho vamos a tener 1 sobre S menos I sobre omega. Y ahí multiplico por la conjugada porque la unidad imaginaria no puede estar en el divisor. Entonces voy a tener la suma de los cuadrados de los coeficientes, S cuadrado más omega cuadrado abajo y arriba es. Y acá tengo a la izquierda la transformada de una suma de funciones. Entonces esto de acá va a ser Laplace del primero, Laplace del coseno, más tengo Laplace de una constante por el seno. Sale la constante I, Laplace del seno. Y a la derecha separo, ¿no? S sobre S cuadrado más omega cuadrado, más I por omega, S cuadrado más omega cuadrado. Entonces, a la derecha tengo un número complejo y a la izquierda también. Entonces, aplicamos la igualdad de números complejos. La parte real deben ser iguales entre sí y también las partes imaginarias. Entonces, el coeficiente imaginario, en este caso el Laplace del seno, va a ser omega sobre S cuadrado más omega cuadrado que está acá. La parte real, acá es coseno, Laplace del coseno, y la parte real es esto, ¿no? Ya tenemos entonces otra forma cortita de cómo encontrar la transformada. Y ahí ya no utilizo ni la integración, ni el teorema de Sandwich para acotar y ver la convergencia, ¿no? Acá es más corto. Entonces, para ustedes lo que tienen que saber es el resultado. A cada rato vas a tener Laplace, como en este caso seno de 2, Laplace del seno de 5, Laplace de pi t, así. Entonces, Laplace de seno de t, 2 sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. Laplace de 5t, 5 sobre s cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? Y así. Laplace del coseno de t, s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. Laplace del coseno de 5t, s sobre s cuadrado más 5 al cuadrado. Eso viene a ser la transformada. Y también el proceso inverso, no se olviden. En algún momento yo le voy a decir, ¿cuál es la clase inversa de S sobre S cuadrado más 2 al cuadrado? Entonces directamente ustedes dicen coseno de 2t. La clase inversa de 5 sobre S cuadrado más 5 al cuadrado, seno de 5t. Esto de acá me hace recordar cuando estaba llevando un curso, el curso más fuerte que he llevado en la uni, cuando estaba en noveno ciclo,
circuitos electrónicos 4. El profesor era muy exigente y nos pone en el examen final 4 problemas, ¿no? 4 o 5 problemas. Solamente pasaron con el final 5 alumnos, creo, y el que sacó la más alta nota fue Barco, sacó 20, ¿no? Y un tal Monzón, todos los demás jalados, ¿no? Y este profesor tenía, Márquez Marrú, que ya lo enseña en la UNI, se retiró muy joven de la UNI, se lo llevó TecSoup, cuando recién apareció TecSoup, donde enseñan los alemanes, se lo llevaron a varios profesores de la UNI, sobre todo a ingenieros electricistas, electrónicos, algunos químicos, para que enseñen allá, ¿no? De entre ellos se llevó a Márquez Marrú también. Y este profesor tenía una cualidad, a veces no obedecía los reglamentos. Él iba dejando tareas, eso va a servir para el final, decía, para el final, para el final. Entonces, cuando llegó el examen final, él sacó una lista. Estos alumnos han aprobado. Estos alumnos pueden pasar al susto bajo ciertas condiciones. Y estos alumnos están desaprobados en el curso, ¿no? O sea, ya, él antes no había, él realmente dice que uno podía dar susto y todo, ¿no? Y nadie reclamaba, ¿no? Cuando yo di mi examen final, duró desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero tengo conocimiento que alguna vez el examen empezó a las 8 y terminó a las 10 de la noche, ¿no? Y nadie copiaba, él no cuidaba. Por eso que cuando los profesores se preocupan, muchos copian los alumnos por virtual, todo, a nosotros nos enseñaron, yo tuve la suerte, la fortuna de mi generación, desde el cuarto ciclo hasta el final de mi carrera, tuve muchos máster y doctores que me enseñaron, y también los jefes de práctica. En este curso, por ejemplo, había un jefe de práctica que venía a resolver problemas. Todos los máster y todos los profesores, todos los profesores de teoría y los jefes de práctica eran máster y doctores. El que más recuerdo, y tuve la suerte de ser su jefe de práctica, fue el doctor Jorge Cuom. Jorge Cuom era físico, era matemático y era electrónico, con maestrías y doctorados en electrónica. Y yo concursé y gané para ser su jefe de práctica, ¿no? Era uno de los brillantes profesores que hemos tenido en electrónica. Pero como le digo, desde cuarto ciclo hacia adelante, todos eran graduados en el extranjero, en Harvard. El doctor, por ejemplo, Jorge Heró, ustedes entren en la Católica y ahí está Jorge Heró, el de la UNI, formó su empresa, todo el sistema digitales, con otro profesor de la UNI. De la UNI solamente editaba los días miércoles 6 a 9, y se fue después a la Ricardo Palma, y de la Ricardo Palma pasó a electrónica, ¿no? Era doctor en electrónica. En antenas, el doctor Pedro Heredia Martinelli, ¿no? Esta parte matemática, por ejemplo, lo requeríamos en un curso del sexto ciclo, y mi profesor era Rieder Belleza, graduado en la UNI, con posgrado en Francia, y el jefe de práctica, también egresado de la UNI, hasta ahora me acuerdo su nombre, Pomalaza, con promedio ponderado de la UNI mayor que 18, fue nuestro jefe de práctica en el sexto ciclo, y nos puso 2 problemas, y yo había pasado media hora y no resolvía los problemas, había planteado como más de 20 ecuaciones para resolver problemas de motores eléctricos con transformar de Laplace, y ahí se levanta Barton y se pone a hablar como 5, casi 15 minutos. Barton es el de la teoría de las supercuerdas, ¿no? Barton Cantor Shiva, que está en el MIT actualmente. Y entonces le hace ver al profesor que la pregunta que nos había dejado no alcanzaba para ser resuelta en 2 horas, se requería más tiempo. Entonces el doctor dijo, bueno, yo recién vengo del extranjero, mis colegas hablan maravilla de esta promoción, y yo quería saber quién tan buenos eran, por eso que he puesto estos 2 problemas. Pero si hay un alumno que se está quejando y él no sabía quién se quejaba, ¿no? Entonces ya nos dijo, debo reconocer que la prueba es fuerte. Le dejo 3 días para que traigan resuelto su examen, ¿no? Yo recuerdo que cuando entregaron a Barton, lo calificó con 19, al otro genio Monzón 18,
y yo tuve la suerte de sacar 18, ¿no? Resolví esos dos problemas en 9 hojas, tamaño cuadriculado, con pasos simplificados, ¿no? Entonces yo puse ahí como historia cerca de Bardo, ¿no? Porque nunca lo alcanzamos, porque él unos 20 sacaba, igual que Monzón. Bueno, y volviendo a Márquez, nos toma unas preguntas y él decía, los que van a ir al SUSTI tienen que resolver nuevamente el examen final. Y el profesor calificaba y de ahí decía, este va al SUSTI y este no va al SUSTI. Y entonces yo estaba asustado porque yo necesitaba 6 de nota para pasar el final de peso doble y me había sacado 5. Y entonces comencé a resolver y no pude resolver un problema, ¿no? No podía. Así que le digo a un amigo que había entrado un año antes que yo, que también fue decano de electrónica, ya estaba trabajando, le digo si me podía ayudar en ese problema. Y él ni bien vio la figura, me dijo, esto está en la triple E, y era la revista que nos habían inculcado los profesores a leer, ¿no? Le estoy hablando hace 50 años casi. Entonces, déjame buscarlo. Y cuando a los 2 días me busca, tenemos 3 días para entregar eso, me dice, acá está la solución. Un problema de los 4 que nos estaba tomando el profesor está resuelto en esa revista en 5 páginas. Y era un trabajo de maestría, de electrónica. Y fíjense el nivel que nos hacían a nosotros. O sea, un trabajo de maestría, el profesor nos lo estaba proponiendo como una pregunta de 4 en un examen final, ¿no? Así de bravo eran los profesores. Nos golpeaban todo, pero aprendimos mucho, ¿no? Y le agradecemos a él. Bueno, y en ese problema era justamente diseñar y calcular resistencia y condensadores. Y hacíamos uso del aplasto y al final caía en números complejos, en igualdad de números complejos. O sea, esto me hace recordar ese examen. Acá tenemos, por ejemplo, Laplace de 2 seno cuadrado. Entonces, solamente hemos visto de seno y coseno linealizados, ¿no? No potencia de coseno. Entonces tenemos que linealizar y esto ya sabemos que es 1 menos coseno de 2t. Entonces aplico Laplace a 1 menos coseno de 2t por la propiedad de linealidad, transformar el primero, 1 sobre ese. No tienen que separar así como está. De frente ustedes dicen, Laplace de esta diferencia. Laplace de 1, 1 sobre ese. Laplace del coseno de 2t, aplico esta propiedad, 2 sobre ese cuadrado más 2 al cuadrado. Y ahí terminé el problema. Si quieren, simplifican algo y ahí quedó, ¿no? Van a ver 2 trabajos. Uno, de allá la transformada directa, y después se les va a dar esto y le van a pedir la transformada inversa. Entonces, cuando ustedes hagan un trabajo inverso, van a tener que llegar a esta función, ¿no? Acá también Laplace de 2 coseno cuadrado de 2t. Entonces, 2 coseno cuadrado de 2t linealizado va a ser 1 más coseno del doble. 1 más coseno de 4t. Tomo Laplace f mayúscula. Y Laplace de 1, 1 sobre s, Laplace del coseno de 4, s sobre s cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? Ahí terminó el problema. Ahí tengo Laplace del seno coseno. El seno tiene mayor argumento que el coseno, entonces esto viene de una suma de senos. Entonces, saco 3 de factor común, y acá tengo 2 veces seno de 2t por coseno, seno de la suma 2t más t, seno de 3t, más seno de la diferencia, seno de t. Entonces ahí aplico transformar la Laplace a ello, ¿no? Sale la constante 3, Laplace del seno, 3 sobre ese cuadrado más 3 al cuadrado, más Laplace del seno de t, 1 sobre ese cuadrado más 1. Eso sería entonces esa transformación. Esto lo pueden ver ya en una demostración. Eso lo podemos sacar afuera. Primero estamos viendo cómo aplicamos Laplace. Esto es otra cosa, una demostración. Bueno, ahí tenemos el primer teorema de traslación. Lo vamos a ver, bueno, el viernes ya. Lo van leyendo, por favor, para que vayan preguntando. Y ahí hay varios ejercicios, ¿no? Después hay una serie de ejercicios complementarios acá, por ejemplo. Allá Laplace de B seno omega t. No hay Laplace del ángulo compuesto directo. Entonces desarrollamos ese compuesto. Entonces ahí está, desarrollamos el compuesto. Acá han omitido Laplace de ft, f mayúscula. Acá hay una constante, acá debe quedar la constante.
como está acá, pues acá le falta B, y Laplace de este compuesto, seno, coseno, más coseno, seno, ¿no? Entonces, acá es más, no sé por qué han puesto menos, ¿ya? Acá es más, a menos que acá sea menos, acá menos, y acá sería menos, ¿ya? Pero como está acá con más, y arriba más, entonces acá debe ir un más. Entonces, acá constante es coseno de teta, y tomo Laplace de seno de omega t, más el constante seno de teta, y tomo Laplace del coseno, ¿no? Ahí está, coseno por Laplace del seno, más seno por Laplace del coseno, ¿no? Entonces ahí, bueno, podemos cambiar el signo acá más acá, más, y más acá. O en todo caso poner menos acá y menos acá, y ya la respuesta, ¿no? De eso se trata. Desde acá vean unos ejercicios. Acá Laplace de coseno, 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 más seno, seno. Ahí está, coseno, coseno, más seno, seno, y como Laplace, ¿no? Todo es en base a las propiedades, no tienen que usar integraciones, nada. Laplace de esto. Acá el argumento del coseno es mayor que el argumento del seno, diferencias, ¿no? Diferencias. Si ustedes se van por la definición, van a tener que integrar, y no les conviene integrar, ¿eh? Bueno, nos quedamos acá. Revisen bien, me avisan los errores que puede haber de digitación. Esto lo continuamos el día viernes. A ver si el viernes puede haber una clase presencial, ¿no? Yo podría ir allá, me avisan, voy a poner de acuerdo también con mis alumnos de cálculo integral para hacer, porque con ellos también voy a tocar función Betty Gamma. Entonces, eso me parece más práctico que sea en la pizarra para que pregunten todo. Nos quedamos acá entonces. Ya tienen el material, le he mandado PPT, todo. El día jueves ya está su parcial, ¿ya? Su parcial y su primera práctica, ¿ya? Antes de subir, le mando la foto de sus notas para ver si alguno no está conforme, pero va a tener oportunidad de reclamar ahí en la OERA. Nos quedamos acá entonces. Profesor, disculpe. ¿Sí? Yo le envié el trabajo de PPT. Ya, en el WhatsApp me mandan al WhatsApp personal para buscarlo, ¿ya? Yo le mandé lo mismo. Sí, fue lo mismo. Pero en el WhatsApp del curso, ahí me dice el profesor, yo hice PPT para estar al tanto de eso, ¿ya? Y buscar. ¿Qué, profe? Todos los que han hecho trabajo, en el WhatsApp grupal que tenemos, ahí me dice, profesor, soy fulano de tal, yo hice PPT. Entonces ya yo busco en el teléfono o en el correo dónde está, ¿no? Ok, profe, entendido. Entonces, hasta luego.